Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a compartir este servicio un poquito accidentado. Saben que estamos pasando por esta situación bueno, la muerte de mi suegro y todo lo que hemos estado pasando. Queríamos hacer este servicio por Zoom. Tenemos varias familias que están de vacaciones también. Entonces queremos compartir este tiempo dándole gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su mano no se ha cortado, porque nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, y amamos su presencia y amamos estar en este lugar. Quería decirte, hermano Sender, si podés hacer una oración para comenzar el servicio y así juntos podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos aquí conectados. Vamos a elevar una oración. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos has permitido hacer en este día, Señor. Te agradecemos por tu infinito amor, Señor, por todo lo que tú nos permites hacer, Padre. Gracias por nuestras familias, Padre. Gracias, Señor, por los que andan compartiendo en familia, Padre. Gracias, guarda sus caminos de regreso a casa, Padre. Gracias, Señor, por la paz en el corazón de hermana Nelly, Padre. Sabemos que no es fácil la situación, Señor, que ha pasado, Padre. Pero tú conoces, Señor, tu corazón, Padre. Y sabes que ella está descansando en ti, Padre, confiando en ti, Padre, porque solo tú eres quien nos puede ayudar en estos momentos difíciles de la vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que se va a conectar, Señor, al servicio, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Bendícelos, Padre, guárdalos donde quiera que estén, Señor. Que también, Padre, no haga falta el alimento en sus hogares, Señor. Provéelos, Señor. Abre puertas
En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, manifiéstate en este servicio, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Les invito a que podamos abrir el Salmo 23, un salmo bien conocido por todos, y que siempre podamos volver a la palabra y a esa hermosa palabra que nos dejó Dios a través de este salmo maravilloso. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una maravilla poder recitar y volver a este salmo hermoso una y otra vez, no solamente cuando estamos en las sendas de muerte, sino en todo momento poder darle gracias a este Dios que adoramos, que amamos y que bendecimos. Les damos la bienvenida a nuestro hermano Gerardo, que está conectado desde Nicaragua. Mi papá dice que no puede entrar en la computadora. Y bueno, y todos los hermanos que están de vacaciones, les mandaremos el video después. Estamos alabando a nuestro Dios, bendiciendo a nuestro Dios, dándole gracias porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Siempre, Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cuántos dicen amén a ese Dios hermoso? El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor
adoramos tu presencia, adoramos tu amor y tu misericordia. Y en todo el tiempo que podemos pasar por los valles de muerte, Señor, sabemos que tu vara nos está sosteniendo. Sabemos, Señor, que tu amor y tu misericordia nos sostienen cada día de nuestras vidas, Señor, porque tú eres bueno. Dado tu mano, porque tu bondad nos sostiene, Señor. Y sabemos que podemos estar en ese lugar difícil que puede pasar mucho tiempo. Imagínense cuántos años estuvo José, por cuántos momentos de dolor pasó. Imagínense que Pablo era un hombre tan famoso, era un hombre tan educado, era un hombre tan lleno de prosperidad, y desde que Jesús le encontró y lo derribó del caballo, solo fueron cárceles, persecución, hasta su muerte. Casi todas los libros que nos escribió las escribía desde la cárcel. Ese era un hombre que pasaba realmente por el valle de la muerte, pero sabía que Dios no lo había desamparado, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es misericordioso. Ayúdanos, Señor, que esta tarde podamos alabarte, que esta tarde podamos bendecirte, que esta tarde podamos doblar nuestro corazón a tu presencia, Señor, y bendecirte siempre, Señor, y amarte siempre por los siglos de los siglos, y poder sentir que tú nos estás cuidando, que tú nos estás bendiciendo. Oh Señor, quédate con nosotros, como decían los discípulos de Maús, que se hace tarde y necesitamos de tu compañía, de tu amor y de tu sostén, Señor. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aún en lo inexplicable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Sí, Señor. Hace como 3 o 4 años que venimos pasando por valles de problemas. Y ayer hablaba con Meli, tomando unos mates, y decía, cuando llega una edad de los 40, los 50 años, uno empieza a tener problemas en la vida, ¿no? Problemas serios. Empezamos a perder a nuestros seres queridos, empezamos a enfermarnos, empieza a venir la enfermedad, empiezan a venir, la edad va avanzando y nos trae con su consecuencia problemas, problemas de la vida misma, problemas de decisiones que tomamos y nos equivocamos, pero Dios está ahí. Y el servicio me cuesta porque mi suegro era joven, 70 años, y partió de un día al otro, y nosotros hace tanto tiempo vinimos legales al país,
hemos hecho todas las cosas bien y se ha demorado tanto nuestros papeles. Y estábamos para poder ir a visitarlos y poder estar todos juntos en Argentina y eran nuestros planes y no se dieron. Y en medio de eso alabamos al Señor porque sabemos que Él siempre tiene el control. Dios sabe lo que hace, aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambios suceden. Con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Sí, Señor, si esto es algo que yo tenga que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los hombres a la mar, aunque yo no comprenda lo que tenga que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Y te alabamos. Queremos cada día estar en tu presencia, Señor. Dios va al frente abriendo caminos, dando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja con los camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Sí, Señor, alábalo. Queremos más de ti, Señor. Más de tu Espíritu, Señor. Te alabamos. Bendecimos tu presencia. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos cada día amarte un poco más. Te alabamos, Señor. Estaba orando y pensando en tu fidelidad, ¿no? La canción que cantamos siempre. Y decía en mi corazón, podemos nosotros hacerla al revés, cantando la fidelidad de Dios y cantando mi infidelidad es grande, mi infidelidad incomparable es.
Nadie es como yo para ser infiel. Y Él sigue siendo fiel en medio de nuestra infidelidad. Y esa es su misericordia. ¿Qué es la misericordia que siempre decimos y que dice la palabra, que es nueva cada día? Es que yo seré fiel a pesar de que sé muy bien que tú me eres infiel. Ese es el Dios que tenemos. Tan bueno que el amor de Dios es maravilloso. Tan ancho que no podemos estar por fuera. Tan alto que no podemos estar tan alto, ¿verdad? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Derrama de tu gloria, Señor, porque grande es tu fidelidad. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, eterno Dios. Amamos tu presencia por siempre, bendito sea, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Bueno es estar en tus caminos, estar en tu presencia, bendito Señor. Bueno es estar contigo. Bueno es alabar a Jehová, dice la canción. Y realmente es así. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia es para siempre. Porque tu amor es para siempre, Señor. Gracias porque eres todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, le doy gracias al Señor por este día más, por esta oportunidad que nos está dando de poder participar en un servicio más. Gracias a nuestro pastor que nos ha elegido para poder leer este boletín y para
mí muy especial bendición. Y lo leo de la siguiente manera. Envió un hombre delante de ellos, José, que fue vendido como esclavo. Salmo 101, 17, 19. José fue probado de muchas maneras, pero su mayor prueba fue la palabra que había recibido. Considere todo lo que José había soportado. A los 17 años lo desnudaron y lo arrojaron a un pozo para que muriera de hambre. Sus hermanos de corazón frío se rieron de sus súplicas de misericordia y lo vendieron a comerciantes israelitas que lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo. Sin embargo, la mayor prueba de José no fue el rechazo de sus hermanos, la esclavitud o la prisión. Lo que confundió y probó el espíritu de José fue la clara palabra que había oído de Dios. Dios le había dicho a José a través de sueños que le daría gran autoridad. Sus hermanos se inclinarían ante él y él sería el libertador de muchos pueblos. Nada de esto fue un viaje del ego para José. Su corazón estaba tan puesto en Dios que esta palabra le dio un sentido humilde de destino. Señor, has puesto tu mano sobre mí para tener una parte en tu plan eterno. José fue bendecido solo por saber que desempeñaría un papel importante en el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero sus circunstancias eran opuestas a lo que Dios le había dicho. Era un sirviente. ¿Cómo podría creer que un día liberaría a multitudes cuando él mismo era un esclavo? Debe haber pensado, esto no tiene sentido. ¿Cómo podría Dios estar ordenando mis pasos hacia la prisión, hacia el olvido? Durante 10 años José sirvió fielmente en casa de Potifar, pero fue juzgado mal y mintió su victoria sobre la tentación con la que la esposa de Potifar solo lo llevó a la cárcel. Durante esos momentos seguramente se preguntó, ¿escuché correctamente mi orgullo? ¿Inventó estos sueños? ¿Mis hermanos podrían haber tenido razón? Tal vez cosas me estén pasando como disciplina por algún deseo egoísta. Ha habido momentos en que Dios me ha mostrado cosas que quería para mí, para mi ministerio, servicio, utilidad, pero cada circunstancia era lo contrario de esa palabra. En esos momentos pensaba, Señor, ¿puedes ser tú quien habla? Debe ser mi carne. Sus palabras fueron una prueba de mi confianza en Él. Pero ahora puedo mirar hacia atrás y ver que las cumplió todas. Amigo, no te angusties cuando dudes de las promesas de Dios. Puedes estar seguro de que cumplirá cada uno de su manera y en su tiempo.
Muchísimas gracias a nuestro hermano pastor por escribirnos este boletín, tomarse el tiempo cada domingo para escribirnos este boletín donde cada domingo nos trae una enseñanza de todas las cosas que el Señor hizo y dejó para nosotros. Dios les bendiga a cada uno, hermanos, en todas partes donde nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias, Juan. Amén. Bendiciones. Muchas gracias, Juancito. Realmente es así. Nosotros no entendemos muchas veces en nuestra carne, no entendemos el plan de Dios. Nos cuesta entenderlo porque la vida es dura cada día. Entonces esa pregunta y esa respuesta está continuamente en cada uno de ustedes y en cada uno de los hermanos que he conocido en mi vida dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué? Pero no hay nada que pueda impedir lo que Dios decidió que va a pasar. Y ese tiene que ser el motivo de nuestro caminar. En medio de valles de muerte, en medio de las tinieblas. Es tan importante, ¿no? Porque cuando miramos para atrás nos damos cuenta cuán fiel ha sido Dios. Cuán fiel. El próximo sábado, ustedes cuando vinieron a la cena que yo hice para mi hijo Jesús cuando terminó el high school, conocieron, algunos conocieron, otros creo que todos conocieron al pastor que es ciego, que vino con su esposa, y el próximo sábado me invitó a su casa porque lo nombraron obispo, encargado de muchas iglesias y de muchos pastores, y me invitó a que vaya a compartir y está siempre pidiéndome los teléfonos de Osman, de Tomás, porque como él hace consejería a los pastores, y es ciego, ¿se imaginan? Es ciego, no puede ver a sus hijos, no puede ver a su esposa, y sirve al Señor con pasión y con agrado. Entonces, siempre que miramos para atrás, nos damos cuenta que Él es fiel. Yo sigo mi agenda en las prédicas que llevo, nunca me salgo de lo que planifico que el Señor me va dando para cada año, ¿no? El año de la palabra y de revelar. Y yo quiero dedicar unos domingos en lo que vamos, porque hay muchas iglesias que hablan del diablo como que el diablo tuviese más poder que Dios. Y tenemos que partir de la base que el diablo no tiene poder en sí solo, sino el que le da Dios, el que le permite Dios. Entonces, hoy vamos a ver un poquito, un tema muy, muy importante, que espero que ustedes me ayuden y que estén conectados conmigo, porque no me está siendo fácil poder hacer la prédica, que podamos aprender este tema. ¿Cómo es que Satanás actúa en los cristianos, en la iglesia o contra la iglesia? ¿Y cómo actúa con el mundo, con los que son de él, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que volver a resaltar, antes de que yo pueda seguir, lo que tenemos que resaltar es que ningún hijo de Dios, escuchen bien, porque es muy importante, ningún hijo de Dios puede estar poseído por Satanás. No cabe lugar a eso.
palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, no hay oportunidad alguna que el diablo pueda poseer a un hijo de Dios. Si hay una posesión, es sobre una persona que no es hijo de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer el diablo sobre los hijos de Dios? Bueno, puede oprimirles, puede deprimirles, puede confundirles. Es todo parte, eso, de un ataque satánico, ¿no? En nuestra cabeza. Ahora, nosotros, para ir aprendiendo, yo poco predico sobre el diablo, pero quiero decirles otra cosa antes de empezar. El que más nos enseñó sobre el diablo fue Jesús. Realmente Jesús fue el que más enseñó al respecto. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios 2, 11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Anótenlo, anoten ese texto con ustedes. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus mentiras, sus engaños, sus estrategias. No las ignoramos. Pero, atención, nosotros tenemos que saber cuáles son las estrategias. Porque el Señor nos escoge, nos salva, pero está en nosotros que nosotros aprendamos de la palabra de Dios y aprendamos a conocer cómo va a actuar. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, a lo largo de nuestras enseñanzas sobre la palabra de Dios, que Satanás no es un bicho feo, que no es el diablo que pintó la Iglesia Católica todo de rojo, con un tridente, todo feo, todo malo. No. Aprendimos que Satanás es un ángel precioso. Porque si a usted se le presenta el bicho feo que dicen que es, usted lo rechaza. Pero si se le aparece el ángel precioso que es, engaña a muchos. Entonces, el disfraz que él tiene muchísimos. Tiene muchísimas estrategias. Entonces, este ángel, que es un ángel caído, cuando cayó, y eso, atención, es muy importante, cuando cayó se llevó 1/3 de los ángeles, para más adelante. 1/3 de los ángeles del cielo se llevó con él. Muchas veces los ataques sobre la iglesia también vienen y tratan de llevarse gente. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a los ataques del enemigo, desenmascararlo. Él es un ángel caído, ese es un ángel precioso, que tiene mucho poder, que solo Miguel Arcángel lo puede confrontar a ese poder, y que nosotros tenemos que estar en oración y él huirá de nosotros. Él huirá si estamos con él, si estamos con Dios, él huirá de nosotros, pero tenemos que conocerlo. Pero para empezar, tenemos que conocer cómo es que actúa continuamente en el mundo. Y para eso nosotros tenemos que siempre estar agarrados de la palabra de Dios. Él opera, su centro de operación es en 2 categorías. Los hijos de él opera full time con sus hijos y opera contra la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Ahora, yo no lo estoy inventando a esto. Jesús le decía a los fariseos: ustedes no me pueden escuchar a mí porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Claro, acá se hace una gran confusión cuando la mayor religión del mundo, la Iglesia Católica, dice que todos somos hijos de Dios.
la gente se confunde. Bueno, eso es una estrategia de Satanás para confundir, que lo vamos a ir viendo. Porque eso es totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. Totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y es así. El Señor continuamente lo decía. Continuamente lo decía. Entonces, Él funciona full time, es decir, todo el tiempo con sus hijos. El mundo, la política, los líderes. Él funciona todo el tiempo. Ahora, ¿por qué Él no es todo lo malo que es con el mundo? Porque el Espíritu Santo también prevé de eso. El sol sale para justos y pecadores, ¿verdad? Para y buenos. Entonces, el Espíritu Santo ahora está conteniendo la ferocidad del demonio. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado, cuando la iglesia sea arrebatada, esos 3 años de tribulación, el mundo va a entender quién es Satanás. Porque él va a operar libremente en los hijos de desobediencia, en sus hijos. Entonces, entonces Satanás opera en sus propios hijos todo el tiempo. Entonces, lo primero que hace, lo primero que él se aferra a poder hacer Satanás, es prevenir. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Nosotros cuando decimos que vacunamos a nuestros hijos, ¿por qué vacunamos a nuestros hijos cuando son chiquitos? Para prevenirles, ¿qué cosa? La enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Previene también con su vacuna. ¿De qué previene? Previene de que la palabra de Dios no entre a nosotros, sino que entre por un oído y salga por el otro. Ese es lo primero que hace. Lo deja pero bien clarísimo, y lo vamos a ver ahora rápidamente. Si quieren, busquen ahí los que están en familia, Lucas 8, 11 y Mateo 13, que son dos paralelos. Lucas 8, 11 y Mateo 13, 4. Son la historia contada desde 2 puntos de vista y sumándole. Cuando nosotros agarramos los 2 contextos, vamos sumando. Y eso lo que nos está enseñando el Señor aquí. Miren, dice Lucas 8, 11. Esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Está hablando de la parábola del sembrador. Ustedes la conocen. Todos los que estamos aquí y los que puedan ver, al que quiera verlo seguramente conoce la parábola del sembrador. Entonces dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la misma. Lo que cambia en esta parábola es la tierra, es decir, el corazón del hombre. Es lo que cambia. Pero la semilla es la misma. La semilla es buena, buenísima. Es la palabra de Dios. El sembrador es bueno, buenísimo, es Dios. ¿Qué hace entonces que una semilla crezca y dé frutos en uno y en otros no dé absolutamente nada de fruto? Pues la tierra, el corazón en el cual cayó esa semilla. Y ahí es donde actúa el diablo. ¡Oh, qué bárbaro! No es escupiendo o saltando, no. Es ahí donde actúa. Y la religión nos enseña mal las cosas. Miremos Mateo 13:4 ahora, para que podamos tener juntos, ténganlo juntos en la Biblia, para que lo podamos ir viendo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Pero fíjense, salió la florcita, todos decían, no, va a la iglesia, es cristiano. Pero se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y miren,
Ahí nos adelantamos un poquito en Lucas, volvemos a Lucas 8:12, y el Señor dice: y los de junto al camino, escuchen bien, se van complementando los dos evangelios, son los que oyen. Y luego miren lo que dice ahora, miren lo que dice Lucas, miren lo que dice Mateo, que era la tierra dura, que era las espinas, que era el sol, pero Lucas va y lo complementa, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¡Wow! Así actúa el diablo. Así actúa el diablo. Él no necesita parecerse como un monstruo. Él necesita robarte la palabra. Y miren qué importante es esto, porque los judíos no creen que exista el infierno. Esta revelación que está trayendo Jesús a un pueblo que no cree que exista el infierno, al pueblo escogido, no creen. Y hay otras muchas religiones o sectas que dicen que no creen que exista el infierno, pero Cristo lo plantea y lo muestra. Y lo muestra claramente cuando unimos el mismo relato de dos diferentes autores. El Espíritu Santo complementa a Lucas y a Mateo para que nos dé la certeza de cómo Satanás está actuando y cómo nosotros debemos estar atentos. Miremos el versículo 5 de Mateo. Dice que al lado del camino es descrito ahí como un camino que está pisado, un camino que está comprimido, que está duro, como la roca. ¿Qué hace el hombre de campo, el que siembra, antes de sembrar? ¿Qué hace? Pasa el arado y rompe la tierra para que la semilla... Pero miren lo que dice, ¿cómo está esta tierra? Esta tierra está dura, está compacta, está como concreto. Entonces la semilla no puede entrar y germinar. Y así están los hombres, con un corazón de piedra. Con un corazón de piedra. Y el diablo sabe eso. Y por eso tenemos que predicar el evangelio verdadero, porque si no, no se produce la salvación, que es lo que el diablo quiere, robar la semilla. ¿Para qué? Jesús lo define, para que no se salven. El hombre tiene un corazón de piedra, y por eso en el Antiguo Testamento el profeta decía: yo sacaré su corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Les pondré un nuevo corazón, escribiré mi palabra en ese corazón. Es decir, mi semilla será plantada en ese corazón. Pero en el hombre que no ha sido roto su corazón, que no ha sido quebrantado, la semilla entra por un oído y sale por el otro. Y el crecimiento rápido como la flor del campo que hoy es y mañana se quema con el sol. Y el que queda vituperado siempre es Cristo, porque la gente dice: ¿pero cómo no era cristiano? ¿Pero cómo ahora volvió al mundo? Y nosotros no podemos tener el control de eso. Ni usted, ni yo, ni nadie. Eso es una obra de Dios. Pero nosotros estamos aprendiendo esta tarde. Alguien que me controle el tiempo, que yo empiezo y no quiero pasarme. Entonces lo que estamos aprendiendo es que cómo actúa el diablo. Y que estamos viendo que es diferente a lo que nos han enseñado. Es muy diferente a lo que nos ha enseñado la religión. A nosotros siempre nos muestran como que el diablo viene y te quiere poseer, te quiere tirar al piso, te quiere lastimar, te quiere... No, el diablo quiere algo más que eso, que es que no te salves, que tu corazón sea duro y que la palabra de Dios no penetre en ella. Ese es el fundamento que hace.
Entonces, nosotros vemos eso y vamos a Mateo capítulo 13, el versículo 19. Miren, este versículo nos abre más el panorama de cómo actúa nuestro enemigo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, miren, ¿qué pasó? La oyó, es decir, fue a la iglesia, porque es imposible que escuche la palabra de Dios en el mundo. Es decir, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, Lucas decía el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Miren la cantidad de suelos que muestra en esta. Cada suelo es un corazón. Cada corazón representa a muchas iglesias, a mucha gente. A muchísima gente. Entonces, nosotros estamos este año aprendiendo profundamente la palabra para que nosotros podamos sacar de nuestra cabeza lo que es mentira, lo que es fábula, para volvernos a la verdad. Este fue sembrado junto al camino. ¿Y qué pasa? Viene el diablo y la arrebata rápidamente. Hay 4 tipos de corazones presentados aquí, 4 tipos de corazones. Hay un solo sembrador, una sola semilla, 4 tipos de corazones. Esos 4 tipos de corazones representan a todas las religiones y a todos los hombres del mundo que tratan o dicen pertenecer al Dios verdadero. La palabra de Dios cae en esa tierra, cae en esos corazones, y no es que la palabra de Dios no tenga el poder para transformarlos. Es que esos corazones nunca se abrieron a la palabra de Dios. Son los corazones que dice la palabra de Dios: apartaos de mí, porque nunca os conocí. ¿Cuándo ese corazón se pone así? Cuando hay indiferencia, cuando hay dureza, cuando hay celos, cuando hay rechazo, cuando hay orgullo, cuando hay vanidad. Entonces, cuando hay egoísmo, cuando hay soberbia, en medio de todo eso, el corazón no permite que la palabra de Dios sea penetrada. Y eso nos hace secarnos rápidamente. Pero atención, el diablo puede robar esa palabra porque todavía no surgió efecto. Si un corazón verdadero deja penetrar la palabra y hay arrepentimiento y hay nacimiento, ya el diablo no puede robarla más. Recuerden eso, siempre recuerden eso. El diablo no puede poseer a un hijo de Dios. Entonces, la parábola nos está enseñando, y toda la Biblia nos enseña, que la palabra de Dios tiene efecto en un hombre, en una mujer, cuando el corazón ha sido transformado. Y es en el corazón duro, en el corazón no transformado, donde actúa y se anida y se esconde Satanás. Y él quiere venir y quiere meter la cola y quiere hacernos pensar que estamos en Dios y no estamos en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos gusta o gustamos de la palabra por un tiempo y después surge una tentación nueva en la vida que nos hace decir: no, yo ya no, la iglesia no, yo ya estoy en otro nivel. Y de repente el enemigo se florea en nuestras vidas. Tiene mucha astucia para ponernos en contra de la palabra.
Eso se llama prevención. Eso se llama prevención. El enemigo se ocupa de vacunar a cada uno, no dejando que la palabra, la semilla, surja efecto en el corazón. Hace una vacuna, una prevención. Como si usted dice, oh, ahora viene el invierno y yo voy a cubrir mis flores para que no se helen. Usted prevé que el hielo mate la flor. Si usted no la tapa, esa planta morirá por el frío y usted por prevención lo hace. El enemigo utiliza esa prevención para seguir teniendo mucha gente. Primera de Corintios 1:18. Pablo, a través del Espíritu Santo, nos enseña tan clarísimo esto. Porque la palabra de la cruz, escuchen bien, es locura a los que se pierden. ¿Qué? ¿La cruz puede salvarte? Oh, ya te lavaron la cabeza. No, es que tenés que estar en obediencia, es que tenés que congregarte, es que tenés que cumplir con la palabra de Dios. Eso es una locura. En este siglo es una locura. Y la palabra lo dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Miren, la misma palabra, la misma semilla. Para unos es locura y para otros es poder. ¿Se dan cuenta? Para unos es locura, ¿por qué? Porque el diablo les robó eso y para otros es poder. Ahora, en este punto de la prédica, quiero que agregarles algo, que son puntos muy importantes que debemos tener en cuenta. Primer punto que vimos es que el diablo no puede poseer a un hijo. ¿Ok? No. Si usted es hijo de Dios, usted no puede ser poseído. Ahora, otro punto importante. El único, y este es muy importante, hermanos, por ejemplo, para mis padres que vienen del catolicismo, yo que vengo del catolicismo, Gerardo, todos venimos del catolicismo. Esto es muy importante que lo tenemos que aprender porque es de la palabra. Y acuérdense que el enemigo nos roba eso y nos hace creer en otro librito, en otra enseñanza. El único que es omnipresente quiere decir que está en todo lugar. Otra vez. El único que es omnipresente es Dios. Es un atributo de Dios. El único que es omnisciente, es decir, que puede escuchar todo. A ver, por favor, quiero que lo aprendamos. El único que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo escucha, es Dios. Nadie más. El único que es omnipresente es Dios. Nadie más. Ni siquiera el diablo. Ahora, quiero acá hacer un punto bien importante porque el diablo actúa de esta manera, disfrazándose. ¿Es posible que la Virgen María nos escuche a nosotros? No. Porque el único que es omnisciente es Dios. Suponiendo que María puede escucharme a mí o los santos que le estoy orando, pero si hay 1 millón de personas que le están orando a María, ¿a cuál decide escuchar? O tiene un contestador automático y le graban los mensajes. Tira por el piso toda la mentira de la Iglesia Católica de que los santos te interceden, de que la Virgen te intercede, de que la Virgen te abre la puerta, de que la Virgen te escucha. Esa es una mentira satánica. El único que tiene poder para eso es Dios. Ahora, yo les dije que se acuerdan que cuando el diablo se fue del cielo, se llevó ¿cuánto? 1/3 de los ángeles. Entonces, ¿cómo el diablo hace para estar en todos los lugares? Bueno, tiene 1/3 de demonio,
Tiene 1/3 de ángeles dando vueltas por todos lados. Tiene oídos, micrófonos, como ahora lo podemos ver. Cómo hacen las ciudades para tener todo controlado. Ponen cámaras y ponen empleados que están controlando cada espacio de las plazas, todo, y van mirando todo. Eso hace Satanás porque no es omnipresente. Entonces, como no es omnipresente y no es omnisciente, él no puede sentir, ni conocer, ni saber todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que hace? Tienen millones de ángeles. Los demonios tienen legiones de demonios que vienen y ¿qué hacen? Vienen y escuchan y actúan y dicen, oh, jefe, a aquel le pasa esto, a este le pasa el otro, y le traen el chimento. Pero lo puede hacer por eso. Meli, ¿me traes agua, por favor? Lo puede hacer por eso. Solamente por eso. Pero es muy importante que lo aprendamos a esto, hermano. Y que no dejemos que la duda entre en nuestra cabeza. Porque viene el enemigo y lo arrebata. Si usted quiere pedirle a alguien, pídale a Dios por medio del Espíritu Santo, que es el único que le puede escuchar. Entonces, otra manera, otro ataque que hace el enemigo es pervertir la verdad. Como este ejemplo que yo les estaba dando. Pervertir la verdad. Es muy importante esto. Gracias. Pervertir la verdad. Es decir, la que más actúa es la casi verdad. ¿No? Es uno de los mayores triunfos del diablo. La casi verdad. ¿Queda políticamente correcto decir que todos somos hijos de Dios? Como dice Francisco, una y otra y otra y otra vez en cada reportaje que hacen. Es una mentira, porque la palabra de Dios dice, y a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que los que nacieron de nuevo solamente son hijos de Dios. Y los que no le recibieron a Él son hijos del diablo. Eso lo dice clarísimo la palabra de Dios. Y no importa que venga cualquier apóstol, no importa que venga nadie. Si contradice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice, esa persona es anatema. Cuando traducimos anatema, esa persona es maldita. Esa persona es hija de Dios, es hija del diablo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. En decir, esto sí me beneficia de la Biblia y esto no me beneficia de la Biblia. En ese momento nosotros estamos mal. Porque nosotros no podemos decir que algo no es pecado, porque yo estoy pecando, entonces digo, esta parte de la Biblia no me sirve y no la uso como pecado. Estoy mal. Es una evidencia clara que Dios no ha estado actuando en mi corazón. Porque si Dios ha estado actuando en mi corazón, yo reconozco mi pecado. Como hacía David. Nadie ha pecado más en la Biblia que David. Sin embargo, Dios dice que tenía el corazón de él. Es incomprensible. Pero claro que lo tenía. Porque era un hombre que era capaz de darse cuenta, inmediatamente pecaba y pedirle perdón a Dios. Entonces, el enemigo tiene su mayor triunfo cuando empieza a actuar torciendo la palabra y haciéndola casi verdad. Enseñar una falsa doctrina es el predilecto de Satanás. No hay más persecución. No hay más persecución, porque la persecución no funcionó con Satanás. No podía hacer nada. Mientras más perseguían y mataban a los cristianos, más hombres y mujeres se hacían cristianos. Entonces, él se dio cuenta que había algo más sutil, que era pervertir la enseñanza, que era pervertir la palabra, y eso lo sabe desde el Edén. Eso lo sabe desde el Edén. Él hace que nuestra cabeza sea una cápsula. Y Él hace que nosotros
pensemos negativamente de la palabra y de Dios. Y eso es lo que han hecho todos los teólogos, que ahora ya no toco la Iglesia Católica, todos los teólogos cristianos de este momento, la mayoría, pervierten la palabra de Dios. Le quitan autoridad a la Biblia. Y por eso las iglesias cristianas están perdiendo una gran oportunidad de evangelizar. Es impresionante cómo se están desviando de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, los sabatistas, los sábados nos quedamos, somos casi judíos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con los altares llenos de santos. Pero si nosotros simplemente vamos a la historia, nosotros nos damos cuenta que al que le pusieron San Roque era un ídolo pagano que le cambiaban la ropa nomás. Eso está dentro de la historia. Los romanos tenían, con la influencia griega, cantidades de idolatrías. Y cuando en el 320 viene Constantino y funda la Iglesia Católica, agarra todos esos santos, todos esos hombres, toda esa idolatría que ellos tenían, y le cambian el nombre, le empiezan a cambiar el nombre. Y hacen altares e inventan una religión. Pero volvamos al cristianismo. Las mujeres empoderadas. Totalmente satánico, totalmente fuera de la Biblia. La mujer debe ser la compañera del hombre, y el hombre, dice la palabra de Dios, es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, realmente todo eso es desviar el evangelio. Eso te convierte en un falso cristiano. Y ya cuando rompemos la estructura de la Biblia, ya Satanás hace lo que quiere. Otros dicen, no, Jesús no es Dios. Él es un profeta grandísimo, está cerquita de Dios, pero no, Él fue creado por Dios. Los testigos de Jehová. Cada día se multiplican más. Si Jesús no es Dios, si Jesús no es Dios hecho hombre, y si Jesús no resucitó, de nada sirve nuestra fe y todavía estamos en condenación. Otros dicen, Jesús no regresará. Nunca me acuerdo el nombre de un pastor negro, él que murió en su avión privado, que era el pastor de Cash Luna y de Maldonado, todo. En un video riéndose a carcajadas. Hay gente que todavía cree que Jesús va a regresar. Eso es una estupidez, dice. O sea, una persona que dice semejante barbaridad, no, nada bueno puede salir de su boca. Es imposible que nosotros le podamos seguir. Otra manera es, que ya la dije al principio, es que todos somos hijos de Dios. Hay una gran controversia con eso, porque como quieren amigarse de alguna manera con el homosexualismo y con las mujeres empoderadas, ¿cómo es la manera que lo quieren hacer? Diciendo que son hijos de Dios. Y atención, no lo son. Pero la palabra de Dios es bien clara en eso. Dice que no entrarán al cielo si no se arrepienten. Si se arrepienten, como yo, me perdona. Hice más pecados que un homosexual, pero me perdona, porque Él tiene ese poder. Pero si no se arrepienten, no. Y eso no es ser malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escuchaba a un hombre, un pastor que nunca había escuchado, pero de la línea de Paul Washer, un hombre joven que está saliendo ahora, decía,
Necesitamos hombres, como dice Paul Washer, que estén dispuestos a comprometerse. Inclusive, atención, no se rían dando la vida. Sí, porque el enemigo es muy sabio. Hoy no te matan con un tiro. Hoy te matan sacándote de todos los lugares, echándote a patada de todos los lugares por predicar la verdad. Hoy te matan traicionándote. Hoy te matan crucificándote con mentiras, atormentando a tu familia, dejándote de lado en todas las cosas. Esa es la manera que quieren de matarte. Atención. No, necesitamos hombres de verdad, que no tengamos miedo a eso. Que no tengamos miedo a quedarnos solos, pero no torcer la palabra de Dios. Y esto comenzó allá en el Edén. Esto comenzó allá en el Edén, iglesia. Y lo vimos el otro domingo cuando prediqué. Le dice el diablo le dice a Eva, ¿con que Dios les dijo que no podés comer de ningún árbol? No, dice Eva. Dios no nos dijo eso. Dios nos dijo que de todos los árboles podemos comer menos de uno. Porque si comemos de eso moriremos. No, no morirás. Ahí empezó. De esa misma manera se sigue reproduciendo cada día. Segunda de Timoteo 4:3. Miren segunda de Timoteo 4:3. Rápidamente. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en esos tiempos. Esto es una profecía. Ayer teníamos el profeta Dieguito que iba a ir al río. Hermosos. Hermosos los niños. ¿Verdad? Que tengan ese corazón y ese sentimiento para hablar. Yo cuando hablo con Diego, él me usa palabras así fuertísimas. Fuertísimas. Me dice, algo terrible pasó, pastor, me dice. Tiene 4 años. Cuando me quiere contar algo así, me dice, algo terrible pasó, pastor. Y yo ayer lo veo y lo abrazo y le digo, ¿pasó algo terrible, hijito? No, esta semana nada terrible pasó. A mí me encanta hablar. Pero, volviendo a la palabra de Dios, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Escuche, esto se está cumpliendo delante de usted. Esto, como Jesús dijo ese día que se presentó en su pueblo y le hicieron la bienvenida, todo abrió la palabra y dijo, esta palabra se está cumpliendo hoy delante de ustedes, y lo quisieron sacar a las patadas. Esta palabra se está cumpliendo hoy en esta nuestra generación. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Es decir, maestros que tienen su propio Dios. Cuando nosotros no predicamos al Dios verdadero, nosotros hacemos un Dios parecido a nosotros, un Dios con nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son nuestros pasados, nuestra forma de vida, lo que nos pasó y los que nos formó como hombres, como mujeres, y esa es la imagen que ponemos de Dios, si dejamos la Biblia de lado. Y la gente sigue esas imágenes. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Bueno, una fábula es muy simple. Es Pinocho. Agarró el árbol, el pino, lo cortó y le dio vida e hizo un muñequito que cuando mentía se le crecía la nariz. En Argentina le decimos talocho porque no tenemos pino y hacemos con tala en mi provincia. Una fábula. Y apartarán la verdad del oído, apartarán la palabra, estarán muy cerca y se volverán a las fábulas. Empoderadas, mujeres empoderadas,
Suena precioso. Mujeres empoderadas. Pero tú, atención, pero tú, Luis, pero tú, iglesia, pero tú, Blanca, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Cómo? Somos hijos del rey, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces no te pegan un tiro, te ignoran, te sacan de todo. Satanás niega las escrituras y mucha gente niega las escrituras. Eso es terrible. Todos, sin excepción, los que se llaman apóstoles son falsos. Sin excepción. Porque no existen los apóstoles. Pablo dice, yo, el último de los apóstoles, como un abortivo. No existen los apóstoles. Y hoy tenemos colección de apóstoles. La Iglesia Católica por lo menos tiene uno solo, el Papa Francisco. Nosotros los cristianos tenemos miles, más falsos, más mentirosos. Ahora ninguno de todos estos apóstoles es pobre. Ninguno. Eso es una de las condiciones que tienen. ¿Y saben por qué no es pobre? Porque ellos le dicen que la pobreza es pecado. Contraria, fábula, mentira, pero se amontona la gente a escuchar eso, que Satanás está hablando por esa boca. Nadie puede ser apóstol, hermano. Entonces, si una persona se autodenomina apóstol, ya arranca mal, no necesita. Ya arranca mal, ya no conoce a Cristo. Satanás, otra manera que tiene de actuar es negando la verdad de Cristo, la deidad de Cristo. Negarán al Señor que los compró, ya lo dice la palabra. ¿Y cómo arranca esto, hermano? ¿Cómo arranca esto, aunque les parezca mentira, aunque les parezca simplista? Arranca con la doctrina de la salvación. Por eso tanto tiempo le he dedicado a la doctrina de la salvación. Porque si nosotros no entendemos la doctrina de la salvación, no hay manera que nosotros seamos rotos y que la palabra penetre. Si Cristo no fue Dios hombre, si Él no fue Dios poderoso en carne humana, muriendo en la cruz, entonces la expiación no existe para nosotros y nuestra salvación no existe. Si nosotros le tenemos que ayudar a Cristo en la obra, consumado es. Consumado, Padre, consumado es. Y nosotros le tenemos que ayudar con algo, entonces no existe. No existe Cristo. Y toda la religión está basada en esa fe. Hay dos maneras que se presentan, hermanos. Dos maneras que se presentan. Una de la religión es mérito divino, lo que predicamos nosotros. La salvación solo es mérito divino, consumado es. Y la otra es mérito humano, yo por las obras. Todo, miren, esto es tan importante que Pablo escribe todo el libro de Gálatas para explicar esto. Este es el estudio. Un día estudiaremos Gálatas. Gálatas lo escribe el Espíritu Santo a través de Pablo para mostrarnos que no hay mérito humano en la salvación, sino que es todo mérito divino. Pero ¿qué pasa? Todo el cristianismo, el 95% del cristianismo no cree esto. No cree esto. No cree que la salvación no se pierde,
no cree que la salvación es tan grande y tan poderosa que es para siempre, porque es divina y no es nuestra. Entonces niega la deidad de Dios a través de sus falsos apóstoles. Y por eso Juan decía, probad los espíritus. Cuando dice espíritus, en Juan 1:4, dice probad los espíritus, se refiere probad los pastores, probad al predicador. Si lo que está diciendo es del Espíritu Santo o lo que está diciendo es falso. La palabra lo dice. Sean como los cristianos de Berea, que dice que escudriñaban. Es decir, a ver, ¿qué nos predicaron? A ver si está en la palabra. A ver si nos predicaron algo que no está en la palabra. Eso es tan importante, hermanos. Tan importante. Otra cosa que Satanás niega abiertamente es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué las iglesias no profundizan en la segunda venida de Cristo escatológicamente correcta? Es decir, que la segunda venida de Cristo se producirá cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es juicio. Y nadie quiere juicio. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas. Y entonces, ¿cómo vamos a presentar a Dios? ¿Cómo vamos a vender el producto que tenemos, Dios, diciéndole que Dios traerá juicio? Nosotros tenemos que vender el producto de Dios, diciendo que Dios es amor, que Dios te quiere prosperar, que Dios quiere todo lo mejor, que Dios quiere ponerte en los mejores lugares, que Dios te quiere de cabeza y no de cola, que Dios te quiere... ¿Entienden? Entonces, como el pueblo judío no entendía que Jesús vendría 2 veces, se salteaban la primera venida, la iglesia moderna de hoy se saltea la segunda venida. Porque la segunda venida ya no vendrá como cordero, sino que vendrá como león. Vendrá como león. Y eso nos va a hacer temblar. Dice el Apocalipsis que la gente querrá que la maten y la muerte no los matará para que haya sufrimiento. Tremendo, tremendo. Ver al Dios airado, al Dios verdadero, que en ese juicio, en ese enojo, está el amor puro de Dios, porque rechazamos a su Hijo en la cruz. Ahí está el amor tremendo. Entonces eso es lo que trata de meternos y que la semilla sea quitada de nuestra cabeza. Segunda de Pedro 3:4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice Pedro, ¿están diciendo esto? No, esto ya Pedro les está escribiendo en ese entonces. Había falsos dentro de la iglesia que decían, no, ya no viene Cristo. Dice, a ver, mostrarnos, Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dice, todas las cosas están iguales desde que nuestros padres durmieron. ¿Por qué tendrá que cambiar si nada ha cambiado? No, le dice Pedro, no todas las cosas son iguales, porque hubo un diluvio en el medio. No se olviden que hubo un diluvio. No se olviden que hubo un juicio que representaba el verdadero juicio de Dios. No se olviden que Dios destruyó a la humanidad y solo se salvó Noé y los que tenían que salvarse con Noé. Ese era una imagen de lo que sería el juicio. No se olviden de eso. Porque vendrá el Cristo en su segunda venida. Entonces, el diablo, ¿dónde ataca? ¿Cómo actúa? Actúa sobre la deidad de Cristo, sobre la doctrina de la salvación, sobre la doctrina de la gracia, sobre la doctrina de la fe y sobre la segunda venida del Señor. Pero en su lugar propaga muchas falsas doctrinas. Una de las más favoritas en propagar es la rebelión. Es decir, iglesias llenas de malcriados.
Es decir, no, se hace lo que yo digo porque si no me enojo. No, Dios, le voy a torcer la mano a Dios. No, hermanos, esa es una doctrina creada por Satanás. Eso lo que quiere es que usted no escuche la palabra, quiere robarle la atención de la palabra de Dios. Quiere hacerle creer que sus berrinches van a hacer cambiar el plan de Dios. Y quiero decirles que no. Que Él es soberano. Que Él es Dios omnisciente, omnipotente. Que todo lo sabe. Y no se deja sobornar por nuestros berrinches. Y por más que Él intente con cualquier cantidad de religiones de berrincheros, Dios no va a cambiar. Dios ya lo hizo. Consumado es. La única puerta es Cristo. El único camino es Cristo. La única manera es Cristo. No tendrá ningún fruto la rebelión contra Dios. Por más que en su cabeza y en las religiones les hagan creer que eso es bueno. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo tremendamente. Y estamos viendo cómo la iglesia pierde poder y pierde lugar en el mundo. Y el mundo está cada vez peor. Cada vez peor. No sé cómo estoy con el tiempo. Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue. Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Miren, yo escribía este texto, hermanos, y digo, qué impresionante cómo el enemigo nos ha hecho, nos dio vuelta la tortilla, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Pero sin embargo, esto es lo que las iglesias ponen más hincapié. La iglesia católica, no, jueves y viernes santo vos no podés comer carne. La iglesia cristiana, no, es que los hombres sentados por acá, las mujeres por allá. Sí. A mí, decían Jesús, vino Juan el Bautista, decía Jesús, y ese es un tema tabú acá en Estados Unidos. Vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y decían era un pordiosero, que no sabía nada. Ahora viene el Hijo del Hombre que sí come y sí bebe y dicen es un borrachín. Dice no hay nada que les conforme. ¿Por qué? Porque la religión y el engaño de Satanás se mete ahí. Porque nunca les estoy diciendo que usted se emborrache. Nunca les estoy diciendo eso. Pero tampoco les estoy diciendo que si usted toma un vaso de vino, usted pecó o es un hijo del diablo, como dicen algunos. ¿Entienden? Niegan la salvación de Cristo y quieren hacer obras, pero juzgan esto y dice la palabra, nadie os juzgue por comida o por bebida. Todo lo cual es sombra. Escuchen, la palabra es clara, es sombra. Es decir, la sombra de lo que vendrá. Cuando usted pone algo contra la luz se hace una sombra hasta que viene lo verdadero. Pero el cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Escuchen, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Escuchen,
El culto a los ángeles está prohibido por la palabra de Dios. Jamás debemos pedir la intercesión de un ángel. Jamás tenemos que creerle a ningún ángel que se nos aparezca por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, dice la palabra. En conclusión, había una sombra. No se juzguen, no se pongan a pelear que si usó vestido, que si oró a la madrugada, que si oró de noche, o que tenemos que poner una hora para orar porque es mejor, o porque eso es toda mentira. Acá hay una sola verdad, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza, que Cristo dejó pastores y que está el pueblo. Y si usted no respeta eso, por más que usted ore a la madrugada, por más que usted se vista de una manera, por más que usted haga esa cosa, eso es toda vanidad de vanidades. Todo eso es un invento de Satanás. Es una doctrina falsa que se propaga, una doctrina falsa que se propaga de gran manera. Es una perversión que hace Satanás, es decir, viva liberalmente. Total, Dios es amor. Usted no necesita ir a una iglesia. Usted no necesita respetar a un pastor, porque usted tiene a Dios que es su pastor. No necesita nada más. Eso es un engaño de Satanás, porque la Biblia dice lo contrario. Entonces, cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que dice la Biblia, estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados. Dice la palabra de Dios. No sé cómo está mi tiempo, hermanos. Yo me pongo a predicar y no paro más. ¿Ya hice una hora de la prédica? Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 3. Ustedes saben que nosotros continuamos, ¿no? Pero si no, el próximo domingo. Debo estar cerca de estar una hora. Dice así, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo, escuchen, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En quién opera? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Es clarísima la palabra. Éramos hijos de ira, es decir, la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Éramos hijos de desobediencia, teníamos un padre que no era Dios en otros tiempos, como lo tiene el mundo. Pero ahora que hemos nacido de nuevo y tenemos como padre a Dios, nosotros tenemos que seguir las reglas que nos dejó nuestro Padre Dios. Y no son reglas pesadas, no es un yugo pesado, es algo que el Señor nos hace vivir, es un estilo de vida. Y el hombre está atrapado, y el mundo está atrapado en esta doble dualidad que tiene la iglesia moderna, es decir, todo vale con tal de traer más dinero a la iglesia. No, es preferible no tener un building. Si no tenemos plata para la renta, lo hacemos por Zoom. Si no tenemos dinero, no nos molesta. Pero nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios, porque nosotros si cambiamos la palabra de Dios, es el mejor síntoma de que no hemos nacido de nuevo. Y Pablo lo enseña en Romanos también, Romanos 1:24, por lo cual también Dios
fíjese, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Por esto Dios también los entregó a deseos perversos, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por aquello que es contranatural. ¿Ves que Dios habla perfectamente de la sexualidad? De lo que es natural y lo que es contranatural. Verso 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces quedó cuerpo, mente, intelecto totalmente corrupto, doblados a la injusticia, a la impiedad, a la avaricia, llenos de envidias, homicidas, contendedores, peleadores, engañadores, maldicientes, calumniadores. Todo eso pasa. Quienes habiendo entendido, miren, no es que no entendieron, escuchen bien, lo están haciendo a propósito. No es que Francisco no sepa que no todos somos hijos de Dios. No es tonto, sabe la Biblia mejor que yo. No es que los apóstoles modernos sepan que no hay más apóstoles, como dice claramente Pablo, yo el último de los apóstoles. No es que no lo saben, lo saben. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Quienes habiendo entendido, es decir, sí saben, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, escuchen, no solo las practican, sino también se complacen con enseñarlas. Se complacen con hacer discípulos que tuerzan la palabra de Dios. Es tremendo. Y nosotros todavía que seguimos creyendo que vamos a escupir y se nos van a salir los ojos, que eso actúa el diablo. El diablo actúa así. El diablo actúa así. Esa es la manera de actuar del diablo. Y es mucho más efectiva. Te voy a dejar acá para que podamos seguirlo el próximo domingo al estudio. Porque yo no tengo problema de seguirlo. Pero a mí me gusta que respetemos los tiempos para que todos estén enfocados en lo que estamos enseñando. Y sabemos que intelectualmente cuando pasamos una hora nos cuesta mucho concentrarnos. Otra vez, a mí no me molesta seguir. A mí me gusta enseñar. A mí me gusta predicar. Lo escribo, me tomo el tiempo. Pero me gusta también que podamos entenderlo. Por eso, amado, gracias por este tiempo. Gracias por habernos conectados hoy. El próximo domingo vamos a estar ya en la iglesia de regreso. Les doy gracias una vez más por el amor con mi familia, con la paciencia. Saben que... Pero yo entiendo que de mi parte todo viene de Dios, en el sentido de que cuando yo me ordené pastor, era imparable haciendo cosas, pero descuidaba a mi familia, descuidaba a mis hijos, tenía orgullo, y Dios no necesita eso. Dios necesita que nosotros simplemente le obedezcamos, no necesita nada de mí. Y en estos 3 años que cada día me fui quedando más paralítico, hay momentos, hoy fue un momento de ellos, en los que me siento frustrado en la obra y me siento frustrado por todo lo que nos ha pasado y en la familia y todo, pero escucho claramente la voz de Dios. No dejes que el enemigo te robe la palabra. No dejes que el enemigo te robe la alegría de la salvación. No dejes que el enemigo perturbe tu cabeza. Consumado es,
no temas porque yo he vencido al mundo. Amén. Les amo en Cristo, la paz, mis hermanos, gusto de verlos. Espero pronto, después del 13 que tengo mi cirugía, que volvamos a las clases todos juntos acá por internet y que podamos gozarnos en familia como lo hacemos siempre. La paz, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Amén, la paz. Bendiciones, David. Buenas noches. Bendiciones para todos. Bendiciones, Sender. La paz. Amén, pastor. Bendiciones, Gerardo. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, mami, papi, Blanca, Juan, a todos. Un abrazo.